Sí, amigos de Riduca Online, en los últimos días ha circulado en redes sociales toda una serie de informaciones de lo ocurrido en el sector de Tierras Altas, donde se involucran hasta conversaciones, screenshots de la apertura de compuertas y todas estas cosas, ¿no? Pero vamos a conversar con el licenciado Jonathan Kiel. Él es miembro de la Red Nacional de Defensa del Agua. Él también tiene un punto de vista sobre todo esto, señor Kiel, para que a los televidentes de Riduca Online nos comente a su juicio qué fue lo que ocurrió. Muchas gracias. Efectivamente, la situación que se vive actualmente como parte de lo acontecido con el huracán Otto realmente dejó desconcertada a la población de aguas abajo. Y cuando digo población de aguas abajo, me refiero a esa población de los corregimientos de Baco, en el distrito de Barú, y también a los corregimientos de Querévalo, donde hay una comunidad que se conoce como Orillas del Río, que también fue cubierta por agua, donde el día 4 de noviembre recibieron a gran velocidad el aumento de inundación, ¿no? O sea, un cuerpo de agua bien complejo, ¿no? Que inundó muchas familias en esa zona. Entonces, empezaron a circular por redes sociales que las hidroeléctricas son causantes de lo ocurrido durante esas fechas. Dado a eso, me han consultado muchas personas, he estado en comunicación con las personas del hogar. Efectivamente, desde Caizán me informan el 4 de noviembre, mediodía, justo las aguas están lloviendo desde el día 1 para esa zona en Cerro Punta, ¿no? O sea que efectivamente la acumulación de agua en las tierras altas ya era bastante considerable, ¿no? Por lo menos el 4 de noviembre, a final de la tarde de la noche ya que dejó de llover, se habían registrado 195 milímetros de agua. Ustedes se preguntarán cuánta agua es eso. Bueno, para hacer un poco de idea, porque para poder saber cuántos metros cúbicos de agua son, habría que calcular el área, ¿no? Entonces eso ya requiere otro tipo de análisis, ¿no? Y ahora no tengo a la mano el área, pero lo que sí puedo decirle es que en el 2014 cayeron entre 25 a 38 milímetros de agua y inundaron en Cerro Punta y murieron 10 personas, ¿no? El 2014, que fue el último evento extremo que dejó pérdidas humanas en la zona. Ahora cayeron 195 en su pico más alto, que serían como a las 10 de la noche del día 4 de noviembre. Pero está lloviendo desde las 5 de la mañana, ¿no? O sea, empieza lloviendo de poquito y va subiendo a 20 milímetros, 30 y así sucesivamente hasta llegar a las 10 de la noche a su máximo pico, que fue 195 milímetros de agua. Es evidente que estas hidroeléctricas que se conocen, el gobierno las llama hidroeléctricas de pasada, porque según el gobierno el agua entra, o sea, llega al embalse y entra directamente a un túnel, mueve la turbina y sale. Por eso ellos dicen que es de pasada, pero no es tan cierto. En un evento como este, para cuidar las turbinas, los túneles son cancelados y lo que hacen es el embalse igual recoge un espejo de agua, recoge sedimentos, ya sea materiales minerales, petros, como ramas, suelos, en fin. Es evidente que eh, la cantidad de agua que estaba llegando no solamente iba a rebasar los muros de contención de esas hidroeléctricas o los diques de presa, y el Centro Nacional de Despacho, que monitorea por lo menos 9 presas en ese río, demostró o mostró en vivo, o sea, si ustedes entran hoy al Centro Nacional de Despacho en la web, ustedes van a ver el nivel de los embalses. Las personas efectivamente empiezan el rumor porque efectivamente en el Centro Nacional de Despacho apareció que los embalses estaban vacíos. Para que estén vacíos tuvieron que haber abierto con puertas, ¿no? Actualmente, dos de esos embalses, el de Pando, por ejemplo, y el de Tizingal, están totalmente vacíos a tantos días después del evento, porque efectivamente tuvieron que abrir con puertas en momento. De hecho, uno de los rumores es que Tizingal, la hidroeléctrica de Tizingal, ahí en el río Chirquiviejo, quedó afectada, destruida, dañada, ¿no? O sea que eso sería muy importante que la sociedad lo sepa y esté pendiente, porque el O movimiento, sea que esta situación pudo haber influido en el tema de la inundación de esas comunidades, señor Kiel. sí, posiblemente sí, porque el cuerpo de agua, estamos hablando de la contención de 8 hidroeléctricas, y ustedes se imaginan 8 hidroeléctricas acumulando agua, ¿no? Naturalmente, en geografía nosotros estudiamos el fenómeno de entaponamiento
o cabeza de agua producto de caída de árboles que generan diques o presas en las partes altas, que eso fue lo que mató en las nubes en el 2014. Árboles en el Parque Internacional de Amistad cayeron, generaron un embalse y cuando el agua no se pudo sostener más en ese embalse, se abre ese embalse y esa cabeza de agua es la que va a generar inundación y deslaves en la zona. Entonces, el mismo efecto lo generan las hidroeléctricas. Cada hidroeléctrica son 8, van a contener un cuerpo de agua. En vez de ser disipadores de energía, lo que hacen es concentrar la energía. Y si una de estas abre, efectivamente se da un efecto en cascada, un efecto dominó. Ninguna de las de aguas abajo va a poder soportar llegándole de golpe tanta agua. Y lo que hacen es, todas tienen que abrir, porque si la última, por ejemplo, de Bajo Frío o Urica S.A., que están muy próximos a la frontera, de Paso Canoa, se queda con la compuerta abierta, imagínense llegándole cuerpos de agua de 3 4 hidroeléctricas abriendo al mismo golpe, ¿no? Ayer en el despacho del CON, o sea, en la, ¿cómo se llama esto? La declaración que hizo por la noche los ministros de Estado, eh, ellos hablaron de que efectivamente las hidroeléctricas abrieron, pero que cumplieron el protocolo que ellos tienen como norma, ¿no? Que hay un Ah, protocolo donde se tiene que calcular, incluso se tiene que hacer una simulación con un software para saber, e incluso este protocolo contempla avisar a las comunidades. Entonces, claro, aquí como nadie fue avisado, es parte de la incomodidad de las comunidades, porque mucha gente pudo haber salido y mucha gente pudo haber salvado cosas y no lo hicieron, ¿no? Es parte de la incomodidad que ven en las redes sociales. pero eso más o menos, ¿en qué sectores fueron? Porque si se habla que en tierras altas no hay hidroeléctricas, sino la que usted mencionó hace pocos En instantes. todo caso, serían las Ajá. tierras bajas, Ok, serían lo que ok. te dije, el corregimiento de Baco, el corregimiento de Nuevo México, que pertenece al distrito de Alange, y en todo caso, Querévalo, que es de la otra cuenca, que es la cuenca 106. Las cuencas tienen número. La del río Ajá. Chiriquí Viejo se conoce como cuenca 102, la del río Escarre, que es la que sigue, esa es la 104, y la que sigue es la del río Chico o río Piedra, que es la 106. La 106 tiene como 10 hidroeléctricas. Algunas de estas hidroeléctricas también se reportan en sus embalses a máximo nivel. Yo no pude abrir a tiempo real para ver si el Centro Nacional de Despacho tenía, digamos, el reporte de embalses totalmente abiertos o embalses ya vaciados, ¿no? Entonces, pero las comunidades, de colegas geógrafos míos de Adelange, de Querévalo, de orilla del río, me mencionan que efectivamente el agua no empezó a subir. Cuando hay inundación, el agua empieza a subir, y si hay alguna cabeza de agua, de pronto tú ves cómo llega el agua de golpe, ¿no? Pero ahí llegó e inundó a un grupo de viviendas de a golpe, ¿no? Entonces, es muy evidente que no hay información muy transparente ahora sobre el tema. Entonces, Oiga, aquí y quién tiene que dar la información correcta de esto, de lo que sucedió? Aquí hay dos instancias. Yo considero que la Autoridad de Servicios Públicos es la principal instancia. Adicionalmente, el Centro Nacional de Despacho también debería dar la cara. Y discutiblemente la Secretaría Nacional de Energía también debería dar explicaciones. Y por un tema de monitoreo ambiental, el Ministerio de Ambiente, que bueno, ellos son los que aprueban los estudios de impacto ambiental, y estos estudios de impacto ambiental contemplan un capítulo que se llama mitigación, y dentro de mitigaciones siempre hay un monitoreo que todos los años ellos van y hacen un checklist si esas hidroeléctricas están cumpliendo las mitigaciones, ¿no? Entonces, parte de esas mitigaciones son el tema o sea, es evidente, o sea, que sí se contempla desde que se construye una hidroeléctrica un plan de seguridad, y ese plan de seguridad es para justamente eventos como estos, porque y es conocido que sí hay eventos extremos y las hidroeléctricas no van a poner en peligro su obra civil, o sea, sus muros y su infraestructura, y lo lógico es abrir con puertas, pero claro, en países serios hay alarmas, hay luces que se prenden con tiempo, 3 horas antes. En 3 horas antes tú desalojas a un pueblo de 3.000, 4.000 habitantes, o sea, con facilidad. Entonces, ese es parte del tema, ¿no? Entonces, claro, Paso Canoas, toda esa zona, toda esa zona de Barú, que está más próximo al río Chiriquí Viejo, recibieron el impacto, ¿no?
Entonces, claro, la gente se incomoda porque ven estos chats. Por ejemplo, uno de los chats que más circularon en las redes sociales fue el chat de uno de los diputados de ahí de la zona del 4-2, del panameñismo, que le chatea a los de la finca para que saquen el ganado, ¿no? O sea, que sí sabían que iba a haber una hidroeléctrica viniendo con puerta y la reacción fue saquen el ganado, pues, o sea, que no, no, no En vez de saquen a sacar a la la gente, población. en vez de Sí, sacar a la entonces gente. son las cosas que indignan, Exacto. sabiendo que estas hidroeléctricas empiezan a construirse en el 2007. O sea que del 2007 hasta la fecha no han puesto ninguna lamparita en Paso Canoa, porque yo no sé si ustedes conocen que el río Chiriquí Viejo le pasa a Paso Canoas ahí a la par. Entonces no hay ninguna alarma, ni siquiera, Nada que dé información. a eso se le conoce como sistema de alerta temprana. O sea, yo creo que las hidroeléctricas, cuando firmaron un contrato con el Estado panameño para concesionarse por 20, 25 años, ellos debieron tener un tipo de responsabilidad social en al respecto, ¿no? No Exacto. hay radios de telecomunicación. O sea, el municipio tiene un radio donde recibe una llamada directa del Estado o de cualquier forma, porque claro, ya ustedes notan a partir de noviembre, del 3 de noviembre, 4 de noviembre, se va la electricidad y se corta por un tema de seguridad para que no se den electrocutamiento. Eh, Se corta la electricidad, entonces se pierde internet, se pierde telefonía móvil, se Ah, perdió todo, ¿no? Entonces, todos sabemos que la radio penetra hasta el rincón más profundo, ¿no? Cuando digo radio, hablo de de la emisora. radiocomunicaciones. Ah, Ese fue el caso en Cerro Punta, por ejemplo. En Cerro Punta, un radio de onda corta, un solo radio hizo el trabajo ahí en la zona, que tenía una fundación en Cerro Punta, Fundicet, y eso fue muy importante para coordinar búsqueda y rescate, pero esa organización tenía esa posibilidad, pero eso debió haberlo cumplido el Estado o las empresas hidroeléctricas, que hubiese sociedad civil organizada, con capacidad de desalojamiento, personas encargadas, todo ese tipo de temas, ¿no? Entonces, exacto. el 21 de octubre, se registraron unas lluvias en Chiriquí que por ahí andaba el rango entre 67 milímetros de agua, que no es con lo que cayó ahora con el huracán. Y en esas lluvias también se inundó Nuevo México y también se inundó Baco. Entonces, ¿cómo si las autoridades ya saben que X cantidad de agua puede generar una inundación en esta zona? ¿Por qué hasta la fecha no hay un sistema de alerta temprana para los municipios o un sistema de alerta temprana para la provincia y un sistema de respuesta rápida, que es lo que indigna en esta situación? Ayer Don Deris, en TVN Noticias, por la mañana, Don Deris es el ex director de SINAPROC. Don Deris hablaba de que ellos habían comprado un radar que tiene la capacidad de analizar y predecir lluvias 6 horas antes, ¿no? Una cosa así. Y tiene un radio como de 400 kilómetros. Yo también escuché de ese satélite, de ese radar, que iba a ser puesto en Veladero, en Chiriquí, porque así cubría el oriente, o sea, llegaba hasta Veragua y cubría todo Chiriquí, Bocas del Toro. Entonces, ese radar, según Don Deri, no está trabajando, no sabe dónde está, o sea, con la nueva administración. Entonces ahí ya te das cuenta que si antes hubo incompetencia, ahora también la hay. Entonces, este gobierno no creo que pueda echarle tan fácil la culpa al gobierno anterior, y los anteriores tampoco pueden echarle la culpa a los de ahora, y tienen que aceptar todas las instituciones del Estado que están con la responsabilidad, que fueron negligentes. ¿Por qué negligentes? El 1 de noviembre, SINAPROC, a través de Panamá América, publica la noticia que el agua que iba a caer para el paso del huracán por Centroamérica, en Panamá iba a ser entre 100 y 200 milímetros de agua. Entonces, si ya sabemos que Cerro Punta siempre hay deslizamiento, y siempre hay desbordamientos en zonas que ya son conocidas, porque esta temporalidad y la secuencia de eventos extremos en Cerro Punta viene en el año 70. Cada 4 o 5 años ahí se desliza algo y se lleva una casa o se lleva una carretera. Entonces eso ya es común. Entonces, si ya tú tienes ese conocimiento el 1 de noviembre, que vienen entre 100 y 200 milímetros, llegaron a ver 195, o sea que la predicción, el Estado tiene capacidad de predecir. Y de ¿A dónde actuar. está el problema? El problema está en la toma de decisión, y ahí es donde tiene que debería acusarse penalmente por negligencia al Estado, porque sabía el dato y no hicieron absolutamente nada. Sí, mantuvieron observación,
pero eso no significa que tuvieron la capacidad de desalojar a toda la gente de Bambito, por ejemplo, y de Nueva Suiza a tiempo. Las desalojas, ¿cuándo empiezan? Empiezan cuando ya el agua ya empezó, el primer Empezó el deslizamiento que se desastre. da, ahí todo el mundo dijo, nos vamos, porque ya Exacto. vemos que no está descampando, va a seguir lloviendo. ¿Qué dice Don Deris? Don Deris, el ex director del SINAPROC, dice que ellos subieron, desde septiembre y octubre, subieron un reporte solicitándole al SINAPROC y al gobierno que tomara la cosa en serio, porque lo que se le conoce a este fin de año es como un fenómeno de la niña, o sea que hasta diciembre va a llover, y no va a llover poco, va a llover muchísimo. Entonces, de asumir todo un compromiso de Estado, ¿no? Y Don Deris decía, y voy a tomar las palabras de él porque yo coincido un poco en lo que decía, él decía que uno de los problemas de Panamá es que no tiene data abierta. O sea, yo soy cartógrafo, yo puedo analizar data de este tipo, yo puedo generar cartografía que ayude a tomar decisiones, pero yo no la puedo tomar porque ETESA no tiene los datos libres, no lo tiene abierto. Y así sucesivamente, o sea, a todas las instituciones del Estado le ha costado mucho la ley de transparencia, que es colocar de manera pública, accesible a la población datos. Entonces, los productores necesitan datos. Mucha gente pudo haber salvado la cosecha. Mucha gente pudo haber, eso es lo que decía el presidente de los productores en Cerro Punta. Si nosotros hubiéramos sabido eso, hubiéramos recogido, hubiéramos puesto a secar la cebolla en tal fecha, nos hubiéramos adelantado al evento, ¿no? Tuviéramos una reserva de comida, por lo menos para unas cuantas semanas, hasta que se pudiese recuperar otras zonas del país que también quedaron afectadas, ¿no? Entonces, hay negligencia. El caso es, o sea, yo creo que el gobierno podría decir fácilmente, no, pero las pérdidas humanas se dan por deslaves y deslizamientos y no por sumersión en las tierras bajas. Efectivamente, o sea, hay que tener claro dos cosas. El mayor impacto que se generó ahora con el huracán fue en las tierras altas, los distritos de Renacimiento en tierras altas, los distritos de tierras altas, el distrito de tierras altas en los corregimientos conocidos como Paso Ancho y Cerro Punta, y donde efectivamente hay personas desaparecidas por deslaves, en fin, ¿no? Cuerpos de agua que arrastraron casas o vehículos. Entonces, eso efectivamente es cierto, pero que las hidroeléctricas no sean parte de la ecuación para dañar comunidades no puede ser descartado. O sea, tienen que ser tomados y el gobierno tiene que dar informes. Hay que pedir al gobierno informes de transparencia de en qué momento abrieron las 8 hidroeléctricas. No nos sirve que ellos nos digan, ellos abrieron las compuertas con medidas de seguridad. Nos sirve que nos digan, a la hora tal abrió tal hidroeléctrica, a la hora tal abrió tal hidroeléctrica y cuánta agua liberó y en qué forma la liberó, porque tú sabes que Exacto. estas presas pueden liberar eh, progresivamente, o sea, se puede controlar la liberación del agua. Sí. Entonces, esa es la información que el pueblo panameño quiere, que se le diga la verdad. Sí, la hidroeléctrica de Bajo la Mina abrió a tal hora. Entonces, claro, no se atreven a decir eso, porque parte de la infraestructura dañada, por ejemplo, el puente de Paso Álvarez, que comunica el corregimiento de Montelirio con el corregimiento de Caizán, se lo llevó el río. Mi papá pasó a la madrugada por allí. Dice que el agua, sí, estaba muy cerca del Zarzo, que es un puente Zarzo para carros, y al mediodía ya no estaba. Mi papá tuvo que dejar el carro por allá por Río Sereno y caminar y cruzar lleno de lodo, o sea, fue una odisea. Un Todavía el desastre. carro está Ya, ahí. sí, muy interesante esto. Sí, ya para finalizar, díganos rapidito, ¿quién es Jonathan Kiel para los que nos están observando usted? Bueno, yo soy de Caizán, soy chiricano renacentista, muy orgulloso de ser de ahí. Soy miembro de la Asociación de Productores del Río Caizán, APROFIR, y también de la Junta de Desarrollo Local de Guavito, que es una comunidad dentro del corregimiento de Caizán. Y por muchos años he estado trabajando el tema desarrollo sostenible, manejo integral de cuencas ahí en la zona del río Chiriquí Viejo. Y bueno, trabajando en Cerro Punta también. En el 2017-2018 estuve levantando cartografía de riesgo en las mismas zonas que hoy volvieron a ser incidentes, mapas que al final se les entregaron al Ministerio de Ambiente, ¿no? O sea que el Estado estaba enterado de cuáles eran las zonas de riesgo, cuáles son las zonas que tienen que ser atendidas con sistemas de alerta temprana. Entonces, Jonathan, licenciado en Geografía e Historia, pero también un activista de los movimientos sociales, especialmente en temas ambientales, movimiento ambiental encargado de apoyar y darle soporte a las comunidades que
son violadas sus derechos con la llegada de hidroeléctrica. Cada hidroeléctrica que llegó a Chiriquí en algún momento no consultó a la comunidad, en algún momento no hizo algún procedimiento legal. Entonces ese tipo de irregularidades las denunciamos. La hidroeléctrica, cuando no cumplen con los estudios completos, nosotros tenemos que denunciarlo porque si no seríamos cómplices del daño. Nosotros predecimos, el cuerpo de agua del río Chiriquí Viejo puede destruir un muro. Eso le pasó en el 2014 a Pando. Pando recibió un cuerpo de agua y su muro se fue afectado y ellos tuvieron que volver a construir otro muro. Es la hidroeléctrica que más tiempo ha demorado construyéndose en esa zona de Río Chiriquí Viejo. O sea, y ustedes pueden ir, volar un dron ahí en la zona y van a ver dos muros, uno atrás y otro adelante, porque efectivamente el río Chiriquí Viejo puede cambiar con mucha velocidad por el ángulo de inclinación. Toda la cuenca, cualquier chiricano sabe que puede estar en 2 horas en Cerro Punta y en 2 horas viajar rápidamente a la playa, porque Chiriquí es una pequeña franja de terreno, o sea que te vas de 3.475 metros en el volcán Barú a 0 metros en las playas nuestras, muy rápido. Entonces, estas aguas tienen esa característica, estos ríos tienen estas características. Entonces, las hidroeléctricas no es un buen negocio para nosotros, tampoco producen gran cantidad de electricidad y tampoco son empresas panameñas, o sea que no podemos decir ese dinero queda en Panamá circulando. No, esas hidroeléctricas se construyeron y después nada más tienen un operador en cada presa. Hay un operador y un guachimán, un seguridad. Eso es todo. O sea, no hay mano de obra ahí panameña trabajando ahí al 100%. Entonces no es un buen negocio para el país. Así es. Bueno, como no, muchas gracias entonces a Jonathan Quién por esta explicación muy interesante. Él es miembro de la Red Nacional en Defensa del Agua, conversando aquí en Riduca Online. Les informó Rigoberto Dumas Castillero.